Buenas tardes, mi nombre es Omar Yashir Sotelo Ayala, pertenezco al Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Tijuana. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial, estoy en tercer semestre. Estoy cursando la asignatura de Estadística Inferencial 1 y vengo a hablar un poco de lo que es la Unidad 1. La estoy tomando con el profesor Juan Morales y lo estamos basando en un libro de estadística, de un libro de estadística que el autor es Mario F. Triola. En este archivo, en esta presentación, vamos a lo que es el uso, definiciones, el uso de Minitab y varias herramientas que podemos utilizar en el mismo. Vamos a hablar de definiciones y cómo trabajar con cada una de las herramientas y hablar de un pequeño proyecto para trabajar con él en lo que es el lapso del semestre. Ok, el punto número 1. Introducción a la estadística. La estadística actualmente está involucrada en casi todas las actividades de nuestra vida cotidiana. Y en este trabajo informaremos las formas en que podemos entenderlas y cómo aplicarlas con datos y gráficas. Explicaremos cómo resolver datos con gráficas y algunos problemas planteados dentro de la unidad 1. Ahora vamos a las definiciones que utilizamos, que van a ser nuestro pan de cada día de este tema. Lo que son los datos. Son el conjunto de información recolectada, ya sean mediciones, género, respuestas en alguna encuesta que uno realice, o los datos que tú puedas tomar de, no sé, algún proceso o cualquier cosa que estemos tomando. Estadística. La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en datos. La población. La población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudios. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Censo. Es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Y muestra es el subconjunto de miembros seleccionados de una población. Quiere decir que nosotros tomamos una parte de nuestro censo o una parte de lo que son los datos, y de 100 datos tomamos 10 y esa sería nuestra muestra. Nos vamos a lo que es el primer ejercicio de la unidad 1, que es el 1.2. Tenemos una minuta en la cual nos dice que en los ejercicios del 7 al 14 utilicemos el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, posible, B, posible pero improbable, o C, posible y probable. Nos tocó el ejercicio número 7 y 11, en los cuales voy a comentar. El ejercicio número 7 es de Super Bowl y seguimos. Los Gigantes de Nueva York derrotarán a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. La respuesta es B. Es posible pero muy poco probable. Ya que nosotros tenemos la noción de que sí es posible que los Gigantes le ganen a los Broncos, pero es muy poco probable que le ganen 120 a 98. Tenemos el ejercicio número 11, es sobre la Suprema Corte. Esta nos dice que todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Regresamos a lo mismo, es la misma respuesta que tenemos en el ejercicio 7. Es posible pero muy improbable, ya que pues cualquiera se puede topar a una persona con la misma fecha de cumpleaños de uno. Nos vamos al subíndice que es 1.3, que son tipos de datos. Tenemos también nuestra minuta en la que dice que en los ejercicios del 5 al 12 se determina el valor dado de un estadístico, que si es un estadístico o un valor parámetro. Los ejercicios que nos tocaron fueron el 5 y el 13. En el primero habla de los ingresos y educación.
En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según los datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Este es un valor estadístico, ya que lo estamos tomando de una muestra muy confiable, que es un censo. Tenemos la siguiente minuta. En los ejercicios del 13 al 20 determine si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Nos tocó el ejercicio número 13. Dispositivos para cruzar las calles. En las ciudades de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según los datos del artículo del Ford Exercise en New York Fueling Push Button de Michael Liu en New York Times. Estos datos son discretos. Nos vamos al subíndice, que es 1.4, pensamiento crítico. Tenemos una minuta para el ejercicio que vamos a plantear, que es el número 7. En los ejercicios del 5 al 8 utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Por ejemplo, considere un informe de los medios de comunicación masiva de los que los automóviles BMW causan que las personas estén más saludables. Veamos una conclusión alternativa. Los conductores de automóviles de BMW tienden a ser adinerados que otros adultos, y una mayor riqueza está relacionada con un mejor estado de salud. En el ejercicio número 7 es sobre perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a grupos de minoritarios que a los caucásicos. Conclusiones. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad del límite más que los caucásicos. La respuesta más lógica es que quizás los oficiales de policía son más perceptibles a detener a individuos de grupos minoritarios que a individuos caucásicos, por lo cual los primeros que reciben un mayor número de multas son los minoritarios. En el ejercicio 9 al 20 utiliza el pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. En el ejercicio número 10, árbol de Navidad. El proveedor de servicios de Internet American Airlines, que por sus siglas AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferirían un árbol de Navidad real o un árbol artificial. La AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban que preferían un árbol real. Puesto que 4.650 representa el 66% de las 773 respuestas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran Navidad prefieren un árbol real. La respuesta es porque los árboles naturales tienen un olor a bosque o huelen a pino, se podría decir, y eso es lo que le gusta a las personas en esa época. Llegamos al punto 1.5, que es recolección de datos menstruales. En los ejercicios del 5 al 8, conforme a la minuta, en los ejercicios del 5 al 8 determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Tenemos el ejercicio número 8 que nos tocó. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones de tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que a 370 niños infectados recibieron placebo, según los datos de Efficiency and Safety of Echinase in Treating Upper Respiratory Tract Infection in Children, de Taylor et. Journal on American Medical Association, volumen 290 al número 21. La respuesta es que es un estudio observacional. Un buen ejemplo del estudio observacional es aquel en el que se encuentran a los individuos
pero sin aplicarles ningún tratamiento. La encuesta de Leader Distancing, en la que se preguntó a los participantes por quién votarían en las elecciones presidenciales, es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación a sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. La siguiente minuta. En los ejercicios del 9 al 20 identifique el tipo de muestreo que se realizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por conglomerados. Un puesto de revisión de sobriedad. ¿Okay? El autor fue observador en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se determina y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno. Para mí, esta respuesta es un muestreo sistemático, ya que si se está tomando a uno de cada 5 conductores que pasa, fue por sistema que realmente él observó el arresto de un exalumno. Capítulo número 2. Resumen y gráficas de datos. Una distribución de frecuencias o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto al número de valores de datos que hay en cada una de ellas, una variante importante de la distribución básica de frecuencias es la distribución de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase sustituye con una frecuencia relativa o una proporción, o en frecuencia porcentual, que es, en pocas palabras, el porcentaje. 2.5. Pensamiento crítico, gráficas inadecuadas. Recibimos la siguiente minuta. En los ejercicios del 5 al 10, responda a las preguntas acerca de las gráficas. En el ejercicio 7, gráficas de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajo de tiempo completo desempeñados por hombres y mujeres de 18 o más años. En un año reciente, tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de los datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Ok, tenemos nuestras dos gráficas. Tenemos nuestra gráfica donde aparecen los ingresos y se ve un poco más grande lo que es la proporción de los ingresos de los hombres en comparación a la de las mujeres. La respuesta es no. Al utilizar áreas, las gráficas crean impresión de que el ingreso medio de los hombres es casi el doble que el de las mujeres. Pero los valores reales indican que el ingreso medio de los hombres es aproximadamente el 43% más alto que el de las mujeres. Nos tocó el ejercicio número 9. Distancias de frenado. Las siguientes gráficas muestran las distancias de frenado de diferentes automóviles, medida en la que las mismas condiciones. Describa en qué aspecto esta gráfica podría ser engañosa, en qué cantidad las distancias de frenado de Acura RL excede las distancias de frenado del Volvo S80. Dibuje una gráfica en forma descriptiva de los datos. La respuesta es: al iniciarse la escala horizontal de 100 pies, la gráfica corta las proporciones de la izquierda de las barras, lo cual distorsiona la percepción de las gráficas. La gráfica crea la impresión falsa de que Acura RL tiene la distancia de frenado más del doble que el Volvo S80. Pero en comparación de las cintas reales indica que la distancia de frenado del Acura es aproximadamente el 40% mayor que la del Volvo S80, no el 100%. Ok, a partir de aquí nosotros vamos a ver lo que son los archivos de PowerPoint que se encuentran en la plataforma. Son los ejercicios requeridos por el profesor en los cuales nosotros estamos trabajando. Uno de los casos que muestro, voy a empezar a explicar cómo vamos a ir elaborando poco a poco. Yo tengo una base donde yo tengo todos, absolutamente los archivos, donde tengo las gráficas para empezar a trabajar. Vamos a ir uno por uno, vamos a explicar, voy a mostrar
cómo está, cómo salió la respuesta, y después voy a ir al procedimiento que realicé para poder hacer cómo llegué a esa respuesta. Ok. Ejercicios adicionales, que son estos. Pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2 e incluya las 7 clases. Ok. El procedimiento para construir una distribución de frecuencias es seleccionamos la... Vamos a abrir nuestra gráfica de distribución de frecuencias. Yo tengo aquí todas mis gráficas, pero vamos a guardarlas todas. Ok. Nuestra base de datos la abrimos y tenemos nuestra distribución de frecuencias de cada una de ellas. Ok. ¿Qué nos dice nuestra base? Ok. Vamos a guardar esto. Vamos a hacer un poco esto para que esto desaparezca y sea un poco más grande. Ok. Procedimiento para construir. Seleccionamos las 7 clases. Calculamos la altura entre 7 personas. 120 entre 60, menos 60, 7 igual nos da. Ok. Histograma de pulsos de las mujeres. Yo llegué a esta respuesta donde nos da los histogramas. Entonces nosotros vamos a irnos a nuestra base de datos, que yo ya tengo todo capturado de las bases de datos, que son 40 datos de cada uno. Y nos vamos a ir a lo que es gráficas. Nos vamos a ir a histogramas. Nos vamos a ir a un histograma simple. El histograma simple le damos OK. Yo ya tengo aquí ya predefinido varios datos porque ya los tengo hechos en la parte de abajo. Vamos a seleccionar lo que son pulsos de mujeres. Nos vamos a ir a escala para ver que no tiene nada modificado. Nos vamos a ir a Multipiece Graphs, que no tiene nada, que no nos dice nada, no tenemos nada. Labels, distribución de frecuencia porcentana, pulso de mujeres. Ok. Data labels, son barras, está bien. Okay. Le damos OK. Y nos va a dar el histograma de pulso de mujeres. Pero aquí tenemos un problema. Nosotros queremos que esta distribución sea diferente. Entonces nos vamos a ir aquí. Nuestros intervalos sea de 8. 2, 4, 6, de 8. Aquí colocamos los intervalos de 8. Y le damos OK. Pero pues no nos muestra la media de cada uno de los intervalos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a colocar los intervalos en la posición que nosotros necesitamos con un espacio de intermedio. En nuestro caso sería 64.5 espacio 74.5 espacio 84.5 espacio 94.5 espacio 104.5 espacio 114.5 espacio y 124.5. Ahí nosotros le damos OK. Oh, nos dice que no son equivalentes, entonces quiere decir que algo estoy haciendo mal. Entonces aquí ya estoy haciendo algo mal. Entonces voy a poner 64.5 y le voy a poner un espacio. 74.5, un espacio. 84.5, un espacio. 94.5, un espacio. 104.5, otro espacio. 114.5, otro espacio. 124.5 y borramos. Le damos OK. Entonces así es como nos muestra nuestra gráfica de distribución de frecuencias del pulso de las mujeres. Le damos clic derecho, le damos en agregar etiquetas, le damos a los datos de Y, que son los datos que ya tenemos, y nos muestra nuestra gráfica de distribución de frecuencias por porcentajes contra nuestra para los pulsos de las mujeres. Aquí por ejemplo ya miré que por ejemplo estamos haciendo mal.
nosotros estamos sacando lo que son los porcentajes. Entonces aquí le damos control E y voy a checar cuál es el problema por el cual nosotros estamos viendo porcentajes, que es lo que yo no quiero ver. Porcentajes, checamos gráficas, separados, variables. No estamos viendo esto. Escala por porcentajes. Vamos a escoger frecuencias, ok. Entonces le damos ok y se va a volver a recalcular con nuestros datos que ya tenemos, porque estaba con frecuencias. Entonces este es por frecuencias, le damos doble clic, borramos por porcentajes. Ok, aquí tenemos por frecuencias los datos que tenemos. Entonces aquí le damos, seleccionamos, ya tenemos separados nuestros datos y volvemos a hacer exactamente lo mismo, que son nuestra encabezado, que es lo que tenemos aquí. Tenemos 64.5 espacio 74.5 espacio 84.5 espacio 94.5 espacio 104.5 espacio 114.5 espacio 124.5. Enter. Y ya tenemos nuestra tabla de frecuencias por pulso de mujeres. Y nada más le vamos a agregar lo que son nuestros datos. Ok, así es como llegamos a nuestros datos de frecuencia. Entonces nosotros nos vamos a distribución de frecuencias relativas. Estamos hablando de porcentajes. Estamos hablando de que todas nuestras frecuencias en clase y entre toda la suma de frecuencias nos da un igual a un 100%, como nos muestra aquí, que del 60 al 69 al 30%, 35, 27 nos habla de porcentajes. Sin querer nosotros ya avanzamos a esta. Actualmente esta es nuestra distribución de frecuencias por porcentajes. Esto quiere decir que nosotros estamos teniendo aquí nuestros porcentajes ya en automático. Nosotros tenemos aquí el 30%, 35 contra nuestra tabla, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5 de frecuencia. Pero esta es la diferencia de lo que nos marca el tener, yo no revisé lo que fue nuestra información. Nos dice que son barras, distribución. Yo le pongo escala, el tipo de escala, y yo no le había quitado lo que era porcentaje. Entonces si yo le pongo porcentaje, ahorita lo tengo así porque ya me actualizó el otro. Si yo le pongo así, me va a dar lo que son el porcentaje, que es esta. Entonces nos está hablando del porcentaje que tenemos en nuestras marcas de clase que nosotros tenemos en la parte de abajo. Ok. Exactamente es esta la que tenemos aquí, 30, 35, 2, 25, exactamente es esta la que estamos trabajando. Pulsos de hombres, utiliza los hombres para construir la distribución. Ok, ahora vamos a hacerlo con los chicos. Yo ya tengo los datos aquí de los pulsos de los hombres y vamos a hacer lo mismo pero con los chicos. El procedimiento es exactamente, seleccionamos desclases, calcule la anchura de la base. Se deja el valor de 4 como ancho de clase. El valor máximo puede ser que la pierda porque debemos usar un 4.1 exacto, y tenemos los datos que dividen entre 5 y 58. Tenemos nuestro histograma de frecuencia para el pulso de los hombres. Ok, ahora nos vamos a lo que es gráfica, histogramas, un histograma simple. Entonces aquí ya nosotros nos vamos a los pulsos de los hombres. Me voy a ir a escalas porque sí me interesa que sea frecuencia actualmente. Frecuencia, etiqueta, distribución de frecuencia. Para pulsos de hombres. Ok. Entonces nosotros le damos OK. Y Minitab nos está apoyando a terminar lo que es este pulso de frecuencias. Nos está dando lo que es una amplitud de clase. Nosotros tenemos que volver a modificar las clases. Entonces, ¿qué vamos a hacer esto? Nosotros le damos doble clic en nuestro axis de la parte del X. Doble clic. Y nosotros le ponemos que queremos ver un intervalo de 10 intervalos. Le damos Enter.
seguimos sin tener varios datos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el promedio que nosotros ya sacamos acá, que sería 53, 60, el promedio que hay entre estos dos datos que tenemos en la parte de acá, que es nuestra base, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer la toma de datos, vamos a hacer que el pingin sea un midpoint correspondiente y vamos a poner, por ejemplo, 58 espacio. Le vamos a poner 62.1 espacio, 66.1 o perdón, punto 2 espacio, 70.3 espacio, 74.4, 78.5, 82.6, 86.7, 90.8, 94.9. Enter. Ok, aquí ya tenemos lo que es nuestro histograma de frecuencias de pulsos de hombres. Lo único que vamos a hacer va a ser agregarle nuestras bases de datos. Vamos a agregar los números de que son los que tenemos. Si nosotros hacemos la toma, son 13, 20, 23, 24, son los 40 datos que nosotros tenemos. Y lo estamos separando en las clases, en las 10 clases que nosotros determinamos poco a poco, ¿no? Entonces esta sería nuestra tabla de frecuencias en base a los pulsos de los hombres, que es lo que estamos mostrando. Vámonos a nuestras frecuencias relativas. Es exactamente la misma, pero la vamos a hacer en porcentual. Entonces esto quiere decir que vamos a manejar porcentajes de cada uno de estos. Volvemos aquí, nos vamos a gráficas, histogramas, histograma simple. Vamos a seleccionar el pulso de los hombres, pero vamos a cambiar la escala. El tipo de Y, el Y lo queremos en porcentaje. No cambiamos nada excepto la etiqueta, que sería para frecuencias de porcentaje para pulsos de hombres. Le damos OK. OK. Entonces ahorita ya está cargando Minitab, nos está apoyando. Entonces nosotros ya tenemos exactamente lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos nuestra clase y nosotros le ponemos exactamente que queremos 10 intervalos o 10 tipos de clases. 10. Y nos las va a crear solos. Pero seguimos exactamente en las mismas. Nos está creando una clase donde no estamos exactamente. Entonces, por ejemplo, acá nos muestra que es de 56 a la 60. Y ahí el 32.5%. Ok, yo lo que tengo que hacer es poner el promedio de estas dos. Al sumar el promedio de estas dos nos da 58. Y el promedio del siguiente, del 60.1, 64.1, nos da 62.1. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar nuestras marcas. Vamos a usar los puntos de referencia. Entonces tenemos 58, espacio, 62.1, espacio, 66.2, espacio, 70.3, espacio, 74.4, espacio, 78.5, espacio, 82.6, espacio, 86.7, la puse doble 7, no, y 86.7, 90, 90.8, 90.8, espacio 94.9. Enter. Ok, perfecto. Entonces nos muestra esto y nosotros lo único que vamos a hacer es agregarle nuestras etiquetas a la base para nosotros comparar los datos. Entonces, esta es nuestra distribución de frecuencias. Se muestra por porcentajes o frecuencias relativas. Nos está hablando que la máxima del porcentaje que tenemos es de 32.5, que es lo que tenemos en nuestra base de datos del lado derecho. 17.5, 7.5, 15, 5, 0%, 10, 10, 0 y 2.5. Así es como nosotros sacamos nuestra frecuencia por porcentajes en pulsos de los hombres. Okay. Yo ya tengo mi base de datos aquí. Redacción de dientes de leche a continuación.
se presenta una lista de cantidades de entronción de 90 en miniquebreles. Oh, Dios. Que hay una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos desde 1978 con base a datos de Unexpected Rise Strongman 90 in US Destruction Teeth in 1999 The Mangano of Science of Total Environment. Construyen una distribución de frecuencias con 8 clases. Entonces nosotros tenemos nuestra base de datos, que son nuestro conjunto de datos que están aquí, que yo ya pasé hacia este lado, que yo ya tenía capturado aquí, que son exactamente los mismos datos. Lo único que uno tiene que hacer es verificar que los datos concuerden de tu lado, en Minitab, conforme a la base de datos que nos están dando, ¿no? Ok, procedemos. El procedimiento para construir una distribución de frecuencias es seleccionar las 8 clases, calcular la anchura de clase, que serían 188 menos 114 entre 8, que sería igual a 9.5. Nosotros hacemos ese redondeo y ese cálculo, que es el que nos da aproximadamente que 10 clases es la mejor división para esta. Elijamos 114 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Y en el número 4 obtenemos los puntos medios de clase, sumamos el límite superior e inferior de la clase, lo dividimos entre 2 y nos dan los datos directamente en automático, que son los que vamos a manejar como números de clase. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a hacer un histograma, nos vamos a gráficas, histograma, un histograma relativamente simple. Nos vamos a checar que no tenga ninguna variable acomodada o algo que me vaya a afectar después. Entonces tengo frecuencia, entonces quiero frecuencias, escalas, etiquetas, frecuencias, porcentaje. Esto era que, disculpen, de dientes de leche, ¿no? Ay, perdón. Ok, distribución de frecuencias de dientes de... Ay, perdón. Dientes de leche. Ok, data view, barras, exacto, no me preocupa. Data options, grupos, frecuencias, está bien. Le doy ok. Ok, nos muestra esto, que es nuestra data de frecuencias. Pero nosotros ya manejamos nuestras marcas de clase, nosotros ya las tenemos aquí, nuestras marcas de clase, y son las que vamos a utilizar para poder funcionar mucho más, para que esto sea un poquito más claro. Entonces vamos a bringing, número de intervalos serían 10. Bueno, realmente no nos interesa cuántos sean ahorita porque los vamos a colocar nosotros. Vamos a poner 118.5, perdón, espacio, 128.5, 138.5, 148.5, 158.5, 168.5, 178.5, 185, 88, a ver, permíteme, 188.5. Entonces le doy enter y viene ese compras sobre me da este dato que no me debería haber dado. Ok, es 118, discúlpenme compañeros, creo que hice algo mal aquí y se me fueron bien lejos porque algo hizo mal este compañero, y le doy control E y su compañero seleccionó pulsos de hombres. Mira, perfecto, y era radiación de dientes. Entonces le doy ok, pido una disculpa. Ok, borramos esta, que esta no es la correcta. Entonces nosotros hacemos y devolvemos a lo que es nuestra frecuencia de datos y vamos a cambiar nuestros puntos, que serían 118.5, 100, ¡ay, Dios mío! 128.5, 138.5, 148.5, 158.5, 168.5, 178.5,
238.5. Enter. Ok, perfecto. Aquí tenemos nuestra frecuencia y vamos a manejar lo que son nuestras etiquetas. Ahí está. Y enter. Ok, aquí tenemos nuestras etiquetas conforme a nuestras clases. El promedio de cada una de nuestras clases. Entonces tenemos 2 en 118.5, 4, 6, 14, 8, 5, 0 y 1. ¿Cómo nos muestra? Ok. Listo. Entonces nosotros pasamos a lo que son histogramas. Histogramas, datos. Permítanme un momento, porque cargo mi base de datos de histogramas. Ok. Aquí yo tengo todos los datos. Ok, perfecto. Ok, histogramas. Definición. Un histograma es una gráfica de barras con de la misma anchura dibujada una junta de la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa clases de valor de datos cuantitativos, en cuanto que la escala vertical representa frecuencias. Una altura de las barras corresponde a los valores de la frecuencia. 2.3 histogramas. Los datos son del Departamento de Salud del Servicio Humano de los Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Third National Health and Nutrition Examining Survey. La edad de esta dada en años es como estatura en pulgadas, P como peso en libras, sin como circunferencia de la cintura, pulso es la frecuencia del pulso, latidos por minuto, el SIT es la presión sanguínea sistólica en mGHg, días en presión sanguínea diastólica, col en colesterol, IMC en índice de masa corporal, mus en longitud de muslo, codo, muñeca, ancho de la muñeca, circunferencia del brazo, ¿no? Entonces, nos pide que ahora realicemos un histograma de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, pulso y IMC en índice de masa corporal. Ok, nosotros tenemos estas herramientas. Yo ya tengo aquí los histogramas que nos pide en automático, pero lo que voy a hacer es a mostrarles cómo los tengo. Nosotros ya tenemos nuestra base de datos aquí, donde nosotros ya tenemos determinado cuáles son los datos que vamos a manejar para poder realizar nuestros histogramas. Ok, con el primer histograma vamos a ir haciendo lo que son, nos vamos a ir a gráficas, histograma. Hay muchas maneras, pero la que más me gusta y es mucho más fácil, sería la de estadísticas, estadística básica, y nos vamos a Graphical Summary. En esta nos está pidiendo primero la edad. Nosotros agarramos la edad y ponemos la confidencialidad del nivel de confidencial. Sería el del 95, que es lo estándar. Aquí nos puede mostrar a nuestra respuesta por confidencialidad. Aquí lo que nos dice, nos puede dar a grandes rasgos, nos da lo que son los valores, nos da la media, que es 35.47, nos da nuestra desviación estándar, que sería 13, que es la separación de los datos que tenemos, la varianza, el dato mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el máximo, y diferentes datos en la parte de abajo, que son los que nos da la confiabilidad de la mediana, de la media y de la desviación estándar. Y pues cómo se comportan los datos conforme a una campana de Gauss. Entonces tenemos todos nuestros datos aquí. Nosotros podemos ver aquí, por ejemplo, le agregamos nuestros datos para que se vean un poquito más claros. Y sí, aquí se muestra toda nuestra gráfica, que es un histograma, y nos muestra por porcentaje. Ok, vamos a realizar la segunda. La segunda es es el mismo proceso para todas. Mismo proceso para todas. Pues nosotros vamos a ir a estadística, estadística básica,
Reporte de sumatoria. Nosotros que pedimos ahora, nos pide que hagamos el de histograma de altura, el de peso. Entonces yo me voy a peso, le doy el 95% de confiabilidad. Igual nos muestra aquí que esta es una más como una normal. Es un comportamiento normal. La campana de Gauss se muestra un poquito más que los datos están concentrados en la parte media de nuestros datos. Nos da igual nuestra media, la desviación estándar, varianza, n, que son nuestros números de datos que estamos manejando, nuestro mínimo, el primer cuartil, la media, el tercer cuartil, el máximo. Entonces estamos trabajando con cada una de ellas. Después nos piden que hagamos la de pulso. Igual nos vamos a estrategia, estadística básica. Nos vamos a esta. Pulsos. Le damos OK. Y nos muestra igual lo de los pulsos, exactamente de cómo se mueve nuestra campana de Gauss. Y nos da exactamente los mismos datos. La media, que es 69.40. Nos da nuestra desviación estándar, que son 11.297. Nuestro dato mínimo, nuestro dato máximo, nuestra media. Y pues datos que podemos trabajar, que actualmente no conozco al 100%, que podemos trabajar y te pueden dar una mejor respuesta de cada una de ellas. Entonces, le pongo que no. Después nos pide el IMC. De hecho, todos estos datos, si yo se los muestro que yo los tengo hechos aquí. Todos exactamente se promueven de la misma manera. La verdad es una herramienta muy grande lo que es el reporte completo de la sumatoria. Aquí nos muestra cada uno de los reportes que yo estoy haciendo, que son los que nos pide el profesor, la unidad 1 para trabajo. Y entonces yo tengo aquí lo que son los reportes. El reporte, por ejemplo, de la edad, el histograma de la edad, nos da aquí con la campana de Gauss y nos define más o menos que todo, por ejemplo, la estatura está dentro de la normal y se mira cómo es un comportamiento normal. Conforme a la edad es un poco variante, baja, son menos de 24 años, entonces el porcentaje baja. Nosotros tenemos también lo que son el histograma de cintura y de peso. En peso igual se comporta nuevamente normal, es una gráfica de la normal. Igual a lo que se ve conforme a la de cintura, igual tiene un comportamiento normal. El IMC, que es igual exactamente, se comporta como así, y nosotros tenemos como así, como la normal, y nosotros tenemos igual nuestros datos del lado derecho. Ok, los ejercicios nos pide los histogramas. Esto es el extra. Yo ya les mostré cómo se hacían todos estos. Entonces yo ya tengo lo que son estos, pero el ejercicio pide un extra que nos pide que sea el de la cintura. Y aquí nos muestra cómo está la anchura de la muñeca en centímetros. Y aquí está cómo se trabaja y cómo se mueve directamente el muslo, cómo se comporta. Igual la medida de los muslos, la medida de los codos. Igual nos da nuestra varianza, nuestra media, todos los datos que tenemos y que nos está dando todos los histogramas que estamos haciendo hasta ahorita. El de la muñeca, igual cómo se comporta, pues aquí yo los tengo todos elaborados. Es una herramienta muy fácil lo que es el histograma, me parece lo que es el reporte de histograma. Me parece muy bien a la hora de que te da mucho más datos que otros, o sea, te da todavía muchos más datos de los que yo no creí que yo pudiera sacar de una misma sola base de datos. No creí yo poder sacar tanta información. Ok. 2.4. Gráfica de polígonos y frecuencias relativas. Definición. El polígono de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase. Utiliza segmentos lineados conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. Okay. El ejemplo, en la siguiente tabla se representan los pulsos de las mujeres y construir un polígono de frecuencias con estos datos. Nosotros tenemos estos datos
y me voy a mi base de datos que diga polígonos de frecuencias. Polígonos de frecuencias. Un momento. Ay, Dios. Ok. El polígono de frecuencia se representa con puntos. Entonces nosotros estamos basados en clases del 60 al 69, 70 al 74, 80 al 89, del 90 al 99, del 100 al 109. Nosotros lo dividimos en estas clases, en lo cual nos da una gráfica de polígono de frecuencia como se muestra aquí, donde nos dice que tenemos ciertos datos a 64.5, que es exactamente el promedio de cada una de las clases que nosotros estamos trabajando. La gráfica de polígonos de frecuencias, pues así nos muestra cómo se comporta conforme a los datos que tenemos aquí y cómo el pulso de las mujeres cambia en base a esto. Ok, 2.4.2, gráfica de ojiva. Ok, gráfica de ojiva. Es una gráfica estadística que presenta frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algunas del valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos nuestra frecuencia de ojivas. Nos muestra de los datos que queremos. Una frecuencia de ojiva, tranquilo, aquí. La siguiente pantalla presenta los pulsos de los hombres y construye una gráfica de ojiva. La gráfica de ojiva que se muestra aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos lo que es una gráfica. Le ponemos donde está time intervals. Se me atoró. Okay. Nuestras gráficas de ojiva nosotros la basamos en la siguiente. Nos vamos a gráficas, nos vamos a barras, nos vamos a que esta nos cuente los datos de la tabla. Ok. Nos vamos al pulso de las frecuencias de los hombres. Necesito que las variables sean fronteras, por ejemplo. Las fronteras de las clases de los hombres, frecuencias de los hombres, el tipo de chart, necesito que sea default y que vaya acumulándose en las X y que los datos nos los muestre como símbolos y conexiones de líneas. Entonces, le damos OK y nos va a mostrar otra gráfica. Es todo, aquí está la gráfica. Ok, tenemos nuestra gráfica de ojiva que nos muestra que son los pulsos de los hombres, cómo van subiendo poco a poco. Sería cómo se va comportando conforme a porcentajes, dependiendo a las clases que esté manejando. Yo tengo esta que son las clases, estoy mostrando los dos ejercicios que está mostrando el maestro. Entonces, yo tengo las dos clases por ejemplo, la primera, que es la clase que nosotros tenemos, fronteras y frecuencias de clase, que son los datos del primer ejercicio. Nos muestra que va de 0 a 40, pero esto no quiere decir que estemos trabajando mal, sino que va en porcentaje, va subiendo esto, sube el 12%, sube 26%, sube 37% y se van acumulando poco a poco los datos. Y muestra la siguiente. Entonces nuestra muestra de ojiva de los pulsos de los hombres, pues ya nos muestra que los hombres, cómo se comporta la gráfica de ojiva, ¿no? Gráfica de puntos. Ok, déjame cierro este. No. Ok. Gráfica de puntos es aquella donde se marca cada valor de un dato como un punto a lo largo de una escala de valores. Los puntos representan los valores iguales. Valores iguales se amplían. El ejemplo: en la siguiente tabla se presentan los pulsos de las mujeres. Por ejemplo, me voy a una gráfica de puntos que tenemos aquí. Gráfica de puntos. Momento. Puntos. Aquí tengo esto.
Ok, nos vamos a los puntos. Nosotros ya tenemos nuestros datos aquí y yo les voy a mostrar cómo se crea lo que es esta gráfica de puntos. Entonces nos vamos nosotros aquí, tachamos esta porque son los que yo ya elaboré. Nos vamos a una gráfica, nos vamos a dot plot, nos vamos a la sencilla. Nosotros vamos a manejar solamente uno. Vamos a seleccionar lo que son los puntos de las mujeres y le ponemos un OK, ¿no? Entonces aquí esta nos muestra cómo se dividen las gráficas de puntos unas con otros. Esto quiere decir que, por ejemplo, aquí abajo de 63 tenemos cierta cantidad de datos. Tenemos un bin con 29, son 50, del 59 al 60, ¿no? El siguiente bin lo tenemos de de 19 columnas, del 63, el siguiente lo tenemos, y va sucesivamente, se separan así. Igual nos está pidiendo la información que hagamos uno y hagamos exactamente el mismo con los datos, pero ahora de los hombres. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, ya te tacho este, digo, ¿sabes qué? Pues quiero una gráfica de puntos simple con un solo dato, que en este caso sería el de los hombres, y le pongo OK. Aquí es como nos da y nos muestra los tipos de bines, cómo los separa y cómo los segrega. Por ejemplo, este, donde se ven un poquito más de cantidad, dice que hay 25 que están entre el 59 y el 60.5. Nos da nuestro límite superior y nuestro límite inferior en esa clase. Y así es como se hacen las gráficas de puntos, compañeros. Ok, nos vamos a gráfica de tallos o de hojas. Tallos y hojas. Un momento, rápido, tallos y hojas. Tallos y hojas. Ok, la gráfica de tallos y hojas es una gráfica de tallos y hojas representa datos cuantitativos separados, cada valor en dos partes. El tallo es un dígito ubicado en el extremo izquierdo y la hoja el código externo derecho. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de tallos y de estos. Ok, aquí tenemos nosotros nuestra respuesta, pero yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mostrar cómo hacerla directamente la gráfica. Nos vamos a estadísticas básicas. Un momento. Estadística básica, displays. Nos vamos, por ejemplo, a los datos de las mujeres, variables, estadísticas, y OK. Dame un minuto, compañero, dame un minuto. OK. Ok, ya me acordé. Ok. Vamos aquí, nos vamos a Bastic, string from left, graph, string from left. Ok. Tallos de hojas, nos vamos al de mujeres. Le damos OK. Y nos va a dar, por ejemplo, el de mujeres. Aquí nos muestra exactamente lo que yo les tengo acá. ¿Ok? Aquí nos quiere decir que, por ejemplo, tenemos 11 datos en los 60s. Estas son décimas, perdón. Y estas son las unidades que vienen después de esa décima. Entonces quiere decir, por ejemplo, nuestra primera columna quiere decir los datos que hay. En la segunda son las decenas que hay, y después las unidades. Por ejemplo, hay del 6, que quiere decir 60, hay 1, 2, 3, vienen 3 60s, 1, 2, 3, otros 3 64, 1, 2, 3, 4, 5, otros 65, y nos da una suma de 11. Igual en los 15 te da 15 70s, que serían 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 72, 74, 76, etcétera, etcétera, etcétera. En el 14
De 14 datos tenemos de los 80, son muchos 80s y 88s, como se muestra en la parte de después. Entonces esto quiere decir que a nosotros nos separa primero lo que es la primera columna, nos la separa por unidades o por cantidad o frecuencias que nosotros tenemos en esa. La segunda columna es lo que son las decenas que estamos manejando, ya sea 60, 70, 80, 90, 100, 110 y 120. Y la tercera quiere decir que, por ejemplo, dice 60 y dice 60 y los números que vienen aparte a un lado del 60. Por ejemplo, viene el 60, te puede mostrar un 6 y la cantidad de veces que se repite. Por ejemplo, si hay 3 60, te van a venir 3 ceros como muestra en la primera. Si hay 64, 4 ceros, 4 cuatros, perdón, y por ejemplo así. Y nuestro número de datos. En el siguiente ejercicio nos dice que la tabla representa los pulsos de los hombres y construye una gráfica de tallo y hojas para estos datos. Igual nos muestra exactamente la misma. Yo ya tengo aquí Stream Displays Button. Nosotros vamos a ir a gráficas, Stream and Left. Le vamos a ir, pero ahora de hombres, no tiene ninguna varianza. Tenemos 10 intervalos, no hay problema, es lo normal. Y nosotros hacemos nuestra gráfica y nos da que son 40 datos. Igual nos muestra en esta parte de aquí que los hombres, que es lo que ya tenemos acá en grande, serían Stream on Left, de pulsos de hombres, una cantidad de 40 datos. Igual son 6 datos con los 56, 17 datos con los 60, 64 y 68, 17 datos con los 72 y 76, 9 datos con los 84 y 88 y un dato con 96. En este caso seríamos un 9 y un 6, únicamente es 96. Si tuviéramos un 9 y un 0, quiere decir que no hay ningún dato en esa zona. Ok, vamos a cerrar este. Dice gráficas de barras. Ok. Definición: la gráfica de barras. Una gráfica de barras utiliza barras del mismo ancho para mostrar las frecuencias de categoría de datos cualitativos. El eje vertical representa frecuencias o frecuencias relativas en el eje horizontal. Identifica las diferentes categorías en los datos cuantitativos. Las barras pueden separarse entre sí por pequeños espacios o separarse una gráfica de barras múltiple que contiene 2 o más conjuntos de barras. Y se utiliza para comprar 2 o más conjuntos de datos. Comparar. Por ejemplo, en la 2.4.5, que es gráfica de barras, en la siguiente tabla representamos pulso de las mujeres. Construir una gráfica de barras con estos datos. Entonces yo me voy aquí, me voy a gráfica de barras, abro mi archivo de Minitab. Ok, yo ya tengo mis gráficas de barras hechas, pero las voy a borrar porque no las necesitamos. Ok, porque el chiste es elaborarlas, ¿no? Ok. Tenemos nuestras dos bases de datos, que tenemos el de las mujeres, ¿no? Aquí son 40 datos. ¿Cómo se muestran? Yo ya tengo 40 datos del de las mujeres y 40 datos del de los hombres. Voy a explicar los dos al mismo tiempo, que es el ejercicio este que nos está pidiendo el profe, y la unidad, y la siguiente también nos representa y nos pide también la gráfica de los datos de los hombres. Ok, entonces como yo ya capturé ambas bases de datos en la misma gráfica, entonces las voy a graficar al mismo tiempo, porque es el mismo procedimiento para las dos. Se me hace un poco necesario explicar las dos. Ok, entonces me voy al área de gráficas, me voy al área de bar chart, que son gráficas normales. Quiero que realmente me cuente las cantidades que tenemos, y en este caso voy a hacer primero el de las mujeres. Voy a revisar que no me cambie nada, que sea por default, que no tenga acumulativo, que la escala no me la esté mostrando en porcentaje, que no tenga nada así por el estilo. Que le voy a poner un nombre, pues le pongo gráfica de barras mujeres, pulso mujeres, pulso mujeres. Ok, le doy ok. En esta gráfica de barras me muestra en qué zona o qué cantidad de personas están en los pulsos diferentes. Yo voy a agregar aquí los datos para que se vea. Por ejemplo, este es en el pulso de las mujeres,
Y ahora vamos a hacer el de los pulsos de los hombres. Voy a hacer barras igual, que me cuente los datos, una gráfica de barra simple. Ahora voy a poner el de los hombres y que me lo calcule, ya está en automático, ¿no? Ok, yo ya tengo el de aquí. Como no le cambié el título, yo sé que este es el de los hombres. Voy a hacerle doble clic aquí, le haces doble clic al título y le pones... una disculpa, profe, por una cierta razón se cortó exactamente 1 hora mi programa. Voy a continuar aquí donde me quedé, perdón. Ok. Pulsos de mujeres y de hombres. Pues ya mostré más o menos cómo estábamos con la gráfica de barras. Conforme a los pulsos de las mujeres, nosotros nos muestra nuestra gráfica de barras. Ya nos dice, por ejemplo, qué cantidad de personas hay en cada una de ellas. Qué nervios, se me cortó. Ok. Los pulsos de los hombres, ya nos muestra, por ejemplo, en el siguiente ejercicio nos muestra acerca de los pulsos de los hombres. Ok. Gráficas de Pareto. La gráfica de Pareto, la definición la gráfica de Pareto es una gráfica de barras con datos cualitativos donde las barras se acomodan en orden descendente de acuerdo a las frecuencias de escalas verticales de Pareto, que el Pareto representa tanto con frecuencias y frecuencias relativas. De escala horizontal identifica las diferentes categorías de datos cualitativos de altura de la barra y disminuye de izquierda a derecha. Ok, nosotros tenemos dos ejemplos. Yo ya tengo abiertos mis dos Paretos, pero voy a trabajar primero con... Vamos a explicar acá. En una empresa electrónica que produce tarjetas eléctricas requieren iniciar su proceso de SMT, Surface Monitoring Technology, de 3 meses anteriores para llevar a cabo la reducción de dichos defectos en un 50% mediante la aplicación de un proyecto basado en la metodología de Six Sigma. Realizar una gráfica de Pareto para con los siguientes datos y determinar cuáles son los mayores problemas de los cuales. Ok, nosotros tenemos, por ejemplo, malformación. Ok. Paretos de inyección de plástico. No, perdón, aquí tenemos este. Ok. Nosotros tenemos nuestra base de datos aquí con nosotros. Entonces nosotros nos vamos a crear nuestro Pareto para poder graficar lo que son los datos que nosotros estamos trabajando, ¿no? Entonces nos vamos a estadística, nos vamos a Quality Tools y aquí tenemos nuestra gran y hermosa Pareto Chart, donde nosotros vamos a calcular nuestros defectos contra nuestra cantidad, que sería nuestra frecuencia, y nosotros vamos a utilizar el 99.99 de eficacia, ya que en Minitab no se puede poner el 100%. No tengo ni la más mínima idea de por qué, pero no se puede el 100%. Aquí nos muestra nuestro Pareto. Entonces aquí nos muestra el Pareto, donde nos dice que nuestro mayor problema son cortos por soldadura, ausentes y desalineados. Entonces esto nos quiere decir que nuestro porcentaje va subiendo conforme a cada uno de ellos, pero el primer problema que nosotros tenemos es corto por soldadura. Entonces quiere decir que nosotros tenemos nuestras cantidades aquí, tenemos que 1021 defectos con un porcentaje del 21% son por corto de soldadura. Entonces es ahí donde debe de aplicar uno el Six Sigma y el plantear los proyectos para eliminar estos, ¿no? Ok, entonces aquí yo ya muestro nuestro Pareto donde me dice que es corto por soldadura lo de los defectos. Vamos al siguiente ejemplo. Una empresa de inyección de plástico requiere analizar su proceso de los últimos meses para mejorar la calidad de procesos. Nos pide realizar una gráfica de Pareto en los siguientes datos y determinarles cuáles son los mayores problemas en los cuales se debe enfocar para la mejor calidad. Ok. Nosotros tenemos un proyecto así. Nosotros tenemos nuestra base de datos aquí ya, determinada con cada una de las cosas. Nuestros defectos, la fecha, defecto y cantidad. Entonces nosotros queremos igual, nos vamos a lo que son estadísticas, herramientas para calidad y el Pareto. Utilizamos nuestro Pareto y lo que vamos a cambiar, utilizamos nuestros defectos contra nuestras cantidades de defectos en un 99.9% de efectividad.
Entonces nosotros hacemos nuestro Pareto y revisamos exactamente. Nosotros tenemos nuestro Pareto y aquí nos dice que el problema que tiene esta empresa son por malformaciones, coloraciones incorrectas y huecos. Igual nos muestra que la cantidad de defectos que tiene son 329 en la primera con un porcentaje de 29% y la siguiente se basa en un 301 defectos con el 26.6%, en el cual si tú atacas a esos dos defectos, tú estás atacando al 56% de los defectos causados en esa línea de proceso. ¿Okay? Entonces nosotros mostramos aquí en esta y te dice exactamente los defectos que nosotros estamos elaborando y que queremos atacar para matar todo. Ok, nos vamos al siguiente. Nos vamos a lo que son las medidas de tendencia central. Ok, vamos a nuestras medidas de tendencia central. Vamos a utilizar una herramienta que ya hemos estado utilizando en los anteriores ejercicios. La definición. Una medida de tendencia central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos, donde tenemos la media aritmética o media en un conjunto de datos, que es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos o al dividirla entre el número de datos que tenemos. La mediana es un conjunto de datos que está la media de tendencia central, en la que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en un orden de magnitud creciente o decreciente. Y otras definiciones que tenemos, pues que es la moda de un conjunto de datos, es el valor que se representa con mayor frecuencia. La mitad del rango es la medida de tendencia central, que constituye el valor que se encuentra en la mitad de entre las puntuaciones más altas y la más baja. Es un conjunto original de datos que se calculan sumando el valor máximo de un valor mínimo y luego dividiéndolo en la suma de entre dos. Nos vamos al primer ejemplo. Una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de resultados de diámetros de una producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras de diámetro que se tomaron 25 muestras al día durante 20 días al mes para obtener la media y mediana de las muestras recolectadas. Entonces yo me voy al proyecto de... Un minuto, sonda Foley. Ok. Nosotros hicimos lo que fue nuestro reporte de diámetro. Aquí a nosotros nos dice cómo estamos trabajando. Nosotros utilizamos exactamente lo que es un reporte de datos con una campana de Gauss, que se comporta relativamente, puede decir uno que está en la normal. Aquí nos da nuestra mediana, nuestro valor mínimo, el primer cuartil, el tercer cuadril, la mediana, el valor máximo, nuestra deviación estándar, la varianza y nuestra cantidad de datos. ¿Cómo sacarla? Relativamente muy fácil. Nosotros tenemos nuestros 500 datos. En esta parte nosotros le damos a donde dice estadística básica, y le damos donde dice Graphical Summary. Nos vamos al diámetro, le damos OK y nos da esta hermosa gráfica, mucho más flexible para las personas y más comprensible para cada una de las personas. Pero hay otra manera que nosotros podemos utilizar, que es la siguiente. Nos vamos a estadística básica, Displays Statistic Stores, nos vamos a diámetro. Quiero que me diga variables, estadística, pero yo quiero que me dé la varianza, desviación estándar, la media, mínimo y máximo, nominal, que más ocupaba el rango. Ok, le doy OK y le doy terminar. OK, aquí. Entonces aquí lo que me va a dar esto son los datos. A ver, ábreme acá. Aquí está. Por ejemplo, aquí me da la desviación estándar, me da la varianza, el mínimo, el máximo, nuestro cuartil 1, nuestra mediana y nuestro cuartil 3, los máximos y el rango que tenemos de uno con otro. Ok, y así es como lo mostramos aquí.
Así es como muestras exactamente los datos que nos está pidiendo. Igual, el siguiente ejemplo estadístico para escribir, explorar, comparar datos es: la empresa de manufactura de productos aeroespaciales requiere realizar un estudio a los resultados de diámetro interno de producción de formers de fuselajes de avión. A continuación se muestra un estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomarán 5 muestras cada día durante 25 días para mostrar. Utilicé la misma que es el reporte de todos los datos conforme al diámetro, pero podemos utilizar la misma herramienta que nosotros tenemos, el fuselaje de avión. Ya la tengo aquí y podemos hacer exactamente la misma. Ustedes ya miraban esta, ya es un reporte normal que nosotros nos vamos a gráficas, pero yo voy a abrir que sea la sesión, ¿no? Entonces yo voy a irme a estadística básica, displays, yo quiero el diámetro, la estadística, me voy a que quiero la varianza, el rango, la sumatoria, el acumulado, el porcentaje. No necesito esto y me puede dar todos esos tipos de datos. Yo nada más le voy a dar OK y aquí me va a dar todos los datos que yo necesito: la desviación estándar, la media, la varianza, el dato mínimo con el máximo y la diferencia que hay entre este y este, que es el rango de punto 206, nuestra cantidad de datos y los cuartiles y la mediana. Así es como nos muestra estos datos, y aquí nos los muestra un poquito más como una gráfica con la campana de Gauss y los demás datos. 3.3 medidas de variación. Definiciones. El rango. El rango es un conjunto de datos. Es la diferencia entre un valor máximo y un valor mínimo. La desviación estándar es la medida de variación en la que más se utiliza la estadística. La desviación estándar es un conjunto de valores muestrales denotados con S. Es la medida de esa variación de los valores con respecto a la media. La varianza es un conjunto de valores. Es una medida de variación igual a la desviación estándar. Ejemplos de emisiones de automóviles. Los científicos ambientales midieron las emisiones de gases de intervalo Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernaderos que muestran en 125 automóviles. Las características se listan a continuación en toneladas por año, expresadas en cómo se equivalen el CO para obtener el rango de desviación estándar y varianza. Ok. Estamos utilizando exactamente la misma fórmula de la pasada. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer es que el CO2 lo vamos a sacar igual con la descripción estadística. Que esta herramienta, por ejemplo, nosotros tenemos desviación estándar. Yo necesito la que dice, por ejemplo, medidas de variación. Perdón. Tengo que dar medidas de variación de años. No, perdón, de CO. Permítame, de CO. Ok. Aquí nosotros tenemos ya nuestra base de datos que nos muestra mucho. Nosotros tenemos aquí nuestros datos y aquí tenemos ya nuestra variación. Nosotros la sacamos aquí en estadistas básicos, en display descripción de datos, toneladas de CO2, le damos OK y nos la muestra igual. Nos pide la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el cuartil, la media, el rango, y todo esto lo estamos sacando de aquí. Esta es nuestra manera de sacar nuestros datos para obtener el rango de la desviación estándar y la varianza. Entonces aquí nosotros es como tenemos nuestro rango y nuestra variación estándar. Al igual que, por ejemplo, ejercicio de años para obtener el título de licenciatura. A continuación presentan el tiempo que se les tomó una muestra aleatoria de estudiantes universitarios para obtener su título de licenciatura, según los datos del US National Center for Education Statistics. Obtener el rango y la desviación estándar y la varianza. Exactamente como estamos sacando estos datos que nos están dando aquí. Nosotros tengo, por ejemplo, medida de varianza. Este es el del CO2. Lo hago grande, lo tacho. Lo abro aquí. De tiempo de años, nosotros sacamos exactamente donde dice que, pues por ejemplo, nuestros rangos son 4 años, donde el mínimo es 4 años y el máximo es 8. Entonces estamos manejando los 4 años que se pueden mover de uno a otro. Y así es como estamos tomando nuestros datos. La 3.4. Ok, la 3.4.
Ay, perdón, 3.4. Ok. Relativa, medida de posición relativa y gráficas de caja. Definiciones. Una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar en un valor X. Se encuentra por arriba o por debajo de la medida. Los percentiles son medidas ubicadas en los que se nota un P1, P2, P99, los cuales se dividen en un conjunto de datos en 100 grupos aproximadamente, que es el 1% de los valores de cada grupo. Los cuartiles son medidas ubicadas que se denotan como Q1, Q2, Q3, se divide en un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales, aproximadamente, que es el 25% de cada uno de los datos del grupo. El cuartil 1 se separa por el 25% inferior de los datos ordenados del 75% superior, para ser más precisos, al menos es el 25% para el dato de los datos menores, que iguales al Q1 al menos y al menos no. El segundo cuartil es igual a la mediana o al 50% de los datos. Nos vamos al cuartil 3, que es la toma del 75% de los datos. Ok. Por ejemplo, la otra definición: para el conjunto de datos, el resumen de los números 5 consiste en el valor mínimo y el primer cuartil la media, el segundo cuartil Q2, el tercer cuartil Q3 y el valor máximo. La gráfica de caja es, o bigotes, que le dicen, es una gráfica de un conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja de líneas trazada del primer cuartil y la mediana y el tercer cuartil. Datos estadísticos. Perdón. Ok. El primer ejemplo. Ejemplo de peso de Coca-Cola una con otra. Utilice la escala para construir la gráfica de cajas con los pesos de libras de Coca-Cola regular, Pepsi regular y los siguientes conjuntos de datos. Utiliza la gráfica de caja para conformar un conjunto de datos. Ok, nosotros vamos a abrir nuestra última, que es la gráfica de cajas de Coca-Cola y... Ok, ¿cómo hacer una gráfica de caja? Yo ya la tengo elaborada aquí, pero el plan no es ese. Entonces el plan es que nosotros hagamos nuestra Coca-Cola un poquito más bonita, ¿no? Aquí nos muestra, por ejemplo, la gráfica de caja. Nos muestra, si le das clic, nos da nuestro cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, el IQ del rango y nuestro número de datos que hay en él. Y en el otro es exactamente lo mismo y nos muestra cómo se comportan unos con otros en base. Esto quiere decir que, por ejemplo, Coca-Cola en su peso regular, quiere decir que aunque estás comparando con otro, te estás diciendo que Pepsi tiene mucho más peso que una Coca-Cola en sus sumas. Entonces nosotros, para graficar, le pones gráficas, pod Dropbox. Como son dos datos, ocupamos poner una simple pero de 2 yes. Colocas los dos, peso de Coca-Cola y peso regular, y le das, por ejemplo, Data View. Aquí te da todo lo que te puede dar, las herramientas que puedes darle. Le das OK. Se prepara la caja y te da, dice en automático, ya aquí te la prepara, ¿no? Te dice cómo se va separando. Y así es como nos muestra nuestra gráfica de caja o de bigote. Igual, a nosotros nos hicieron otro ejercicio en el cual se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de créditos otorgados por la empresa FICO. Y los datos que presenta a continuación, construya una gráfica de caja incluyendo los valores de resumen en los 5 números. Ok, nosotros nos vamos a nuestra gráfica de caja de FICO. La abrimos y empezamos a crear nuestra gráfica, ¿no? Entonces aquí yo la tengo hecha, la borro. Ok, entonces nos vamos a donde dice gráfica con nuestras bases de datos que ya nos tenemos aquí proporcionadas. Nos vamos a donde dice gráfica de caja, box plot. Nos vamos a dos datos porque nos está diciendo a los que no tienen crédito y los que calificaron, a los que no se quedan sin crédito. Entonces nos vamos y agregamos a los dos. Tenemos al no crédito y al calificación FICO.
¿Cómo le vamos a dar para que nos dé los datos? Igual la mediana, interactive, los símbolos, la mediana y los símbolos. Entonces ya nada más le colocamos, le damos OK. Y nos da nuestra varianza. Entonces nosotros tenemos ya nuestros datos aquí. Cuando nosotros le pasamos el mouse, por en medio nos dice que el estimado del intervalo es de 711 entre 808 y es un número de 30 datos. Y el otro nos da que son 30 datos que van desde el 10 hasta 20. Entonces así es como se muestra nuestra gráfica de caja o de bigote sobre los créditos FICO. Ok. Conforme a los trabajos de la unidad 1, este ha sido Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Yo soy Omar Yashir Sotelo Ayala y fue la exposición que yo hice acerca de esto. Voy a hablar un poco de lo que son las herramientas estadísticas aplicando en el campo laboral. Esto es el proyecto. Ok, yo voy a utilizar lo que son una base de datos que estamos manejando en mi trabajo. Actualmente yo trabajo en una empresa donde ensamblamos palos de golf. Y pues nosotros entregamos a lo que es la mayor parte del mundo trabajo o palos de golf. A lo que voy a trabajar como proyecto es en revisar lo que son los defectos que estamos teniendo y cómo estos nos afectan a nuestra productividad que estamos en el proceso. El trabajo a realizar este proyecto es conocer los principales defectos que se tienen actualmente en mi trabajo y cómo voy a desarrollar habilidades estadísticas para poder trabajar en reducirlos. Por ejemplo, yo lo que hice el día de hoy pues fue una gráfica de Pareto para poder determinar cuál es nuestro problema más grande y a qué problema atacar principalmente. Yo muestro lo que son 2 meses de trabajo, un mes de trabajo, perdón, conforme a defectos. Y por ejemplo, yo tengo mi base de datos ya en Minitab y creé yo ya la gráfica de Pareto. Pero aquí yo voy a ir observando más o menos lo que me puedo dar a entender que conforme mi base de datos que yo tengo aquí, que yo tengo el líder, el defecto, la persona del operador que lo detectó y el tipo de defecto. Nosotros manejamos 3 tipos de defectos, A, B y C, los determinamos, depende a cómo le afecta la funcionalidad al cliente. Por ejemplo, un defecto C puede ser un defecto cosmético que realmente nada más es visual. El defecto B determina a un problema, un mal uso de ya sea de medida o algo que afecte al juego. Y el defecto A para nosotros es un mal funcionamiento del trabajo. Quiere decir que, por ejemplo, no vaya a funcionar de la manera correcta o no vaya a servir para absolutamente nada cuando el cliente lo quiera agarrar y usar. Entonces, yo quiero trabajar en este proyecto que es esto. Anexé mi base de datos por si usted quiere revisarla y decirme, sabes que el comentario no funciona o algo. Pero yo voy a trabajar en este proyecto que son palos de golf y defectos de palos de golf. Ok, bueno, nuevamente muchas gracias por su atención. Espero que la información sea de su agrado y que pueda trabajar un poco más en mi control estadístico y voy a trabajar conforme estadística inferencial. Es una materia pues relativamente un poco complicada, pero es una de las cosas que yo quiero reforzar en mi trabajo. Entonces, muchas gracias por su atención y buena noche.